Entonces, buenos días. Vamos a, vamos a eh, empezar, ¿no? Con la clase de... Vamos a esperar un minutito a que se nos unan, no sé cuántos compañeros más para poder continuar con lo que es el tema 3 que estábamos ya un poco avanzando. Íbamos más o menos viendo lo que era la fuente de los ingresos públicos, ¿verdad? Y eh, cómo el Estado obtiene ingresos, ¿no? Para poder cumplir sus fines, ¿no? Habíamos visto que el ingreso en términos generales, ¿no? Más allá de que sea público, privado o corporativo, es todo caudal que entra en el poder de uno y que les es de cargo en las cuentas, ¿no? Y bueno, el ingreso, ¿no? Al ser un caudal de, que entra en poder de uno y que les de cargo en las cuentas, ¿verdad? Podemos decir de que tiene que provenir de una fuente lícita, ¿verdad? No pueden ser ingresos eh, de fuente o de objeto ilícito en lo que nos referimos al ingreso público. Entonces, es todo caudal que fluye ante una entidad pública y que se destina a la realización de los fines de la misma, ¿no? Entonces, no tiene un concepto de obtención de utilidad ni de lucro, sino que el ingreso público tiene un concepto de prestación de servicios, ¿no? Y cuando el ingreso público, eh, cuando el ingreso público se genera en una institución determinada, como por ejemplo el notariado plurinacional, ¿verdad? Lo primero que va a soportar este ingreso es el funcionamiento de esta institución, ¿no? Por eso son las instituciones descentralizadas, ¿no? Y las empresas públicas también se generan sus propios ingresos, y así el Estado tiene también que soportar también la administración de sus instituciones y los gastos y la atención de necesidades públicas y prestación de servicios básicos para la atención de las necesidades también básicas, ¿no? Y para ello necesita ingresos, ¿no? Y los ingresos públicos siempre provienen de una, bueno, pueden provenir de diferentes fuentes, ¿verdad? Pero siempre mantienen un principio de legalidad, ¿no? Entonces, ese principio de legalidad habíamos revisado ya en la anterior clase, que el, se traduce en que todos los elementos, ¿verdad?, constitutivos del ingreso público están expresados o de acuerdo o en virtud a una normativa expresa. Y eso puede ser en cuanto a los impuestos, es el mejor ejemplo, ¿verdad? Porque es una ley la que establece, la que define el impuesto, el hecho generador, la que establece el plazo para pagar, es una ley la que establece la sanción también si incumple una de las obligaciones formales o materiales ante la administración tributaria. Entonces, siempre mantiene un principio de legalidad del ingreso público, al igual que los préstamos públicos también se realizan o se obtienen mediante una ley, ¿verdad? Como ahora bueno, están buscando ingresos públicos, ¿verdad? De préstamos del Banco Internacional, todo. Entonces, esos son otra forma de ingresos públicos, pero mediante el préstamo público que tiene que también someterse al principio de legalidad, ¿no? Pero el ingreso público de mayor, eh, el ingreso público que representa el mayor volumen es el cobro de impuestos o el pago de tributos, ¿no? Y los impuestos, como habíamos visto en Bolivia, al principio, ¿no? Hasta la década de los 80, no era muy eficiente administrativamente el Estado Nacional porque existían tantos tributos y no había muchos recursos informáticos y no había muchos recursos humanos. Entonces, la administración se volvía ineficiente y esto daba lugar a una anarquía tributaria, así que el que quería se inscribía y no pagaba, y el que quería pagaba, y a veces uno no sabía ni lo que tenía que pagar por tantos impuestos que existían, y la administración no sabía ni qué fiscalizar, ni qué impuesto fiscalizar, ni a qué sujeto pasivo, o cuántos impuestos cuántas obligaciones impositivas tenía un sujeto pasivo determinado. Era difícil.
tener a ciencia cierta estos datos. Así que era mucho más probable que nunca te fiscalicen a que te determinen una deuda tributaria. Así que todo el mundo agarraba y hacía lo que quería, pues tributariamente, ¿verdad? Porque las posibilidades de una fiscalización y de que te determinen una deuda, intereses, multas por incumplimiento de deber formal era mínimo. Y la administración perseguía un criterio equivocado, ¿verdad? En el que se pensaba, o por lo menos eso da a interpretar sus acciones, de que mientras existan más tributos va a haber mayor recaudación, ¿verdad? Entonces hay que crear más y más y más impuestos y así la gente va a pagar más y el Estado va a obtener más ingresos. ¿No? Lo que era equivocado, pues como se ha visto, ¿verdad? Sino que la excesiva cantidad de ingresos volvía más bien ineficiente la administración y incentivaba y la dificultad que representaba cumplir con todas las obligaciones tributarias, incentivaba a que el contribuyente incumpla pues obligaciones formales y materiales. Entonces, se ha cambiado de criterio, ¿verdad? Y en 1986 se ha aplicado se empezó a aplicar la reforma tributaria con la promulgación de la ley 843 y luego en 2003 ha venido el nuevo código tributario que ahora está en vigencia, la ley 2492, que ha reemplazado la ley 1340 que era el anterior código tributario. Y así están reglamentados los impuestos a manera de ingresos públicos. Cumplen totalmente el principio de legalidad, ¿no? Para que podamos pagar de manera voluntaria, ceder al Estado una parte de nuestra utilidad, del sudor de nuestra frente, para que atienda las necesidades públicas y preste los servicios básicos. Y por eso nos llama contribuyentes, ¿verdad? Y no nos dice deudores, porque es una palabra medio fea, ¿no? Entonces, nos dice contribuyentes porque contribuimos, ¿verdad? A la atención de las necesidades básicas y de la prestación de servicios públicos, pero uno es deudor siempre de impuestos, pues cuando agarren una boleta de impuestos o una proforma, váyanse a la última fila y van a ver deuda tributaria, 2 puntos, o cantidad de deuda, o deuda, ¿no ves? O monto a pagar, o deuda tributaria, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que somos deudores, pues, deudores de nuestro acreedor, que es el Estado, que lo único que nos da es el permiso para ejercer nuestra actividad económica. Es como esos gángsters que vienen a la tienda, ¿verdad? Que tienes que pagar porque no te lo rompan, ¿no? Porque lo único para lo que pagas es para que no te penalicen inmediatamente, ¿verdad? No existe una contraprestación inmediata por el pago de los tributos. No está obligado a nada el Estado. Tú pagas y en ese momento no te va a dar nada. No va a ofrecer servicios, todo, pero contigo no tiene ninguna obligación inmediata. Entonces, uno paga ¿para qué? Para ejercer de manera lícita, ¿no? Para que no nos clausuren, en otras palabras. Ahora, los ingresos públicos, como ya hemos visto, existe una clasificación de originarios, derivados. También existe una segunda clasificación en la doctrina, que estas dos primeras clasificaciones son doctrinales nomás, ¿no? El, el de los ingresos originarios y derivados. Luego está la clasificación presupuestaria, que los convierte en ingresos corrientes, ingresos de capital y los ingresos de fuente financiera. Y está también la clasificación que nos otorga la Constitución Política del Estado en su artículo 340, que sigue un criterio de territorialidad más que nada, ¿verdad? Ingresos nacionales, departamentales, municipales y de las comunidades indígenas originario campesinas, pero con algunas limitaciones, ¿no? En cuanto a los ingresos originarios, la primera clasificación son los que provienen de fuentes propias de riquezas del Estado. O sea que es por la explotación de su propio patrimonio, como en la venta de los hidrocarburos, por ejemplo. Luego, los ingresos derivados son los que provienen de terceras personas, como el pago de los impuestos. Pueden ser estas naturales o jurídicas, nacionales o internacionales. No importa quién compre, ¿verdad? Si compra una empresa, si compro yo, o si compra un gringo, ¿no ve? Igual vamos a pagar impuestos porque vamos a recaer en el hecho generador. Entonces, esos son los ingresos derivados. En cuanto a esa clasificación, ¿verdad? Pero existe otra clasificación que hace caso más al presupuesto, ¿verdad? Y
Esta clasificación presupuestaria lo divide en ingresos corrientes de capital, los de fuente financiera, ¿no? Y los corrientes son los que de forma normal, regular, habitual, fluyen hacia el tesoro del Estado. ¿Y cuáles son esos? Los impuestos, ¿verdad? Porque los impuestos se pagan religiosamente todo el año, ¿no? Cuando ejerces una actividad económica, todos los años, en el día determinado vas a ir y vas a pagar tu IVA, tu IT, y luego en abril del siguiente año vas a ir a pagar tu IUE una vez al año, ¿verdad? Entonces, esos son ingresos corrientes porque fluyen de forma habitual hacia el Tesoro General del Estado. Luego están los ingresos de capital que provienen de la venta de bienes del Estado, de la indemnización que se realiza a favor del Estado, ¿no? Eh, como ya habíamos visto, y creo que justo estábamos ahí, el, estos, existe el bienes del Estado que son patrimonio cultural o intangible, inembargable, ¿verdad? Y que tienen un carácter de intransferible, inalienable, inembargable, imprescriptible, ¿no? Entonces no se puede vender. Pero existen bienes del Estado que sí se pueden vender, ¿no? Porque no conllevan este carácter de patrimonio cultural, ni intangible, ni de bien estratégico, como por ejemplo las energías, y los bosques y todas esas cosas, ¿no? El, hay oportunidades, existen oportunidades en el que el Estado se ve como propietario de un bien común, por decirlo así, de un bien. Por ejemplo, cuando, cuando hay una persona que se dedica al narcotráfico y ya se le está con sentencia ejecutoriada, entonces se le han incautado, se le han confiscado todos sus bienes, y estos bienes ya no son de propiedad de esta persona, pero sí al momento de iniciar el proceso, sí ya estaban a su nombre, ¿verdad? Pero como son producto de actividades ilícitas, no pueden permanecer a nombre de esta persona. Pero el Estado tampoco puede regalar ni dar a instituciones, ni ofrecer en la factura de la felicidad, ni nada, bienes sobre los que el Estado no tiene el derecho propietario. Entonces, en ese caso, lo que el Estado tiene que hacer primero es adjudicarse los bienes, ¿verdad? Ponerlos a su nombre. Tiene que, eh, tiene que estar como propietario en el registro público para que pueda disponer de estos bienes, ¿no? Entonces, el Estado tiene que primero ser el propietario y después tiene que darlos en adjudicación a otras instituciones o puede venderlos, ¿verdad? ¿Cómo se vende? ¿No han visto remates de la Aduana Nacional de Bolivia? Es lo mismo, ¿verdad? ¿De dónde sale esa mercancía? Es producto del contrabando, ¿verdad? Y esa mercancía se remata. ¿Qué es un remate? Es una venta. Pero el Estado no podría vender bienes que siguen a nombre del importador. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo primero que tiene que pasar, eso es un proceso de adjudicación de la mercancía a nombre del Estado. Y se adjudica a nombre del Ministerio de Gobierno. Y este es el que lo vende, el que firma las minutas y todo, ¿no? Y en materia aduanera, ¿no? Para cerrar la idea, esta mercancía, ¿no? Ha sufrido pues un proceso de abandono, se llama, abandono tácito o expreso de la mercancía, que ya no lo están yendo a recoger, pues, ¿no? No están pidiendo el camión, todo y esto se toma a cuenta como el pago, como pago de la deuda que se vaya a calcular, ¿no? Entonces, como son susceptibles de evaluación monetaria, ¿verdad? Esta mercancía, lo que va a hacer el Estado es adjudicarse y ofrecerlo en venta o otorgárselo a otras instituciones para que lo usen o en su caso para que generen ingresos líquidos, como en el caso de los remates de la Aduana Nacional de Bolivia, de que estábamos hablando. Entonces ahí se venden bienes del Estado, pero no esos bienes que revisten ese carácter de inalienable, imprescriptible, inembargable, como por ejemplo, no voy a
no voy a ir a vender la Puerta del Sol porque necesitamos dinero para acabar de hacer mi tren en Cochabamba, ¿no ve? Ahora, y otros son los ingresos de fuente financiera. ¿No? Y los ingresos de fuente financiera están representados por los títulos, valores y acciones de propiedad del Estado que, bueno, el Estado a veces conforma sociedades anónimas mixtas, ¿no? O, y estas sociedades anónimas mixtas, pues son mixtas porque participa el Estado, ¿no? Pero las sociedades anónimas, en términos generales, de acuerdo al Código de Comercio, se dividen por acciones, ¿verdad? Y estas acciones están a la venta en la bolsa de valores, ¿no? Entonces, el Estado en un momento determinado puede decidir vender las acciones. Esos son los ingresos de fuente financiera. Pero obviamente que la venta de las acciones va a eh, conllevar eh, una disminución innegable de los activos financieros, ¿no? O sea, va a tener una liquidez inmediata, pero como ya no va a ser propietario de esa acción, esa acción ya no va a generar en ninguna, ya no se va a revalorizar, ya no va a generar eh, eh, ningún, ¿qué se llama? Ningún aumento en el patrimonio del Estado, sino que más bien se va a ver dispuesto y va a eh, traducirse en una disminución de este patrimonio. Pero esta disminución va a dar lugar a una disposición inmediata de dinero, o sea, a liquidez, ¿verdad? Liquidez inmediata. Entonces, se sacrifica uno por el otro. Y en cuanto a la clasificación que otorga la Constitución Política del Estado, ¿no? En su artículo 340 toma criterios mucho más territoriales nada más y señala que los ingresos públicos están divididos en ingresos nacionales, departamentales, municipales y de las comunidades originario, indígena o campesinas, pero siempre y cuando estas estén pues reconocidas como tales, con personería jurídica y todo el procedimiento que corresponde. No, porque si no cualquiera iría y diría, "Ah, somos una comunidad indígena, originaria o campesina y tal vez quieren empezar a tener ingresos u otros beneficios que no les correspondería si es que no están constituidas como la ley establece. Ahora, como señala el artículo 340, las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales, municipales e indígena, originario y campesinas y se invertirán independientemente por sus tesoros, conforme a sus respectivos presupuestos. La ley clasificará los ingresos nacionales, departamentales, municipales e indígena, originario y campesinos, ¿no? El, La ley 843 establece cuáles son los impuestos de dominio nacional. En las leyes departamentales crean impuestos departamentales, las leyes municipales también, ¿verdad? Y es una ley la que le otorga a los municipios la capacidad de recaudación del impuesto a la propiedad de los bienes inmuebles y los muebles sujetos a registro, que son los autos y las motos, y también la recaudación del impuesto a la venta de esta clase de bienes, ¿no? El, En cuanto a los recursos departamentales, ¿no? Establece las regalías, la participación en recursos provenientes de impuestos de hidrocarburos, tasas, contribuciones, transferencias del Tesoro General de la Nación, o sea, en el presupuesto del Estado, la transferencia en los casos establecidos en el 339.1, los créditos y empréstitos internos y externos, los ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y enajenación de activos del, del gobierno departamental, los legados, donaciones y otros ingresos similares, ¿no? Entonces, esos son los ingresos que se consideran departamentales. Y además, los que pueda generar el propio departamento ahora con la capacidad de crear sus impuestos, ¿no? Pero esta capacidad de crear impuestos que le otorga que le ha cedido el Estado central a las gobernaciones y a los municipios, se ve limitada porque es imposible repetir el hecho generador de los impuestos nacionales, ¿no? Y
solamente pueden crearse nuevos impuestos que contemplen hechos generadores o actividades que no estén, eh, que no sean ya, que no estén establecidos ya como como hechos que dan lugar a obligaciones tributarias. Y son, y todas las manifestaciones de la utilidad, todas las actividades económicas ya Exacto. están, pues, clasificadas como hechos generadores, ¿verdad? La obtención de utilidad paga el IUE, ¿verdad? El, el consumo o la compraventa paga IVA, ¿no? Luego, la propiedad paga el impuesto municipal a la propiedad de bienes, ¿no? Pero antes este impuesto era nacional, solamente ya así creado, ha sido cedido a los municipios, ¿no? Luego, ¿qué más? El consumo de bienes específicos también por el ICE está grabado. Luego, si tú tienes capacidad eh, para poder viajar, por ejemplo, ¿verdad? Al exterior a darte unas vacaciones, vas a pagar ISAE, pues, ¿no? Luego, si tienes si tu actividad, si decides que tu actividad económica va a ser el casino y las casas de juegos y esos juegos de azar, entonces vas a pagar IJ, IPJ, ¿no? Y así todas las manifestaciones de la riqueza y el consumo, las actividades económicas ya están grabadas. Entonces, los municipios y los departamentos, ¿qué impuestos van a poder crear? Tienen que generar otro tipo de ingresos, como tasas, patentes, multas, sanciones, ¿verdad? Como el, como el municipio te cobra patente de funcionamiento, ¿no ve? Patente de espectáculo público, patente de publicidad, no sé si quieres sacar tu letrero, pero es muy difícil que el gobierno a nivel municipal y departamental cree impuestos con este denominativo, porque ya está todo grabado, ya está, ya todas las manifestaciones como les digo, de la, del consumo, de la riqueza, de la capacidad contributiva, ya están, ya son hechos generadores que están determinados por una ley. Entonces no se puede repetir qué vamos a crear, ¿verdad? Pero tienen la capacidad, ¿por qué? Porque somos autónomos, así estamos distribuidos políticamente. Ahora, en cuanto al gasto público, ¿no? Una vez obtenidos los ingresos, ¿no? Ahora vamos a hablar del gasto, que es el egreso, ¿verdad? Es la disposición de estos recursos para en el caso de las finanzas públicas, para la satisfacción de, se realiza egresos para el cumplimiento de los fines del Estado y la satisfacción de las necesidades públicas, ¿no? Entonces se traduce en la satisfacción de las necesidades de orden colectivo y en el cumplimiento de políticas de gobierno. Es el empleo de la riqueza realizada por la autoridad competente del Estado en virtud a una autorización legal previa destin destinada a la satisfacción de las necesidades públicas en términos generales del interés colectivo. Y ahí hay una nota muy importante cuando señala que que el, que el gasto se realiza en virtud de una autorización legal previa. ¿Qué quiere decir eso? Que también el gasto cumple el principio de legalidad. Entonces, el gasto tiene que estar contemplado por una norma, ¿verdad? En virtud de una autorización legal previa. ¿Qué quiere decir eso? Existe una ley que le permite al Estado gastar. Y esta ley se llama presupuesto, ¿no? El presupuesto es un documento contable, ¿no? Es un plan de gasto, pero también es una ley que se emite por la Asamblea Legislativa Plurinacional todos los años, ¿no? Y lo que hace esta ley es autorizar el gasto para que puedan ser satisfechas las necesidades públicas. Porque si no existiría este plan de gasto, esta autorización legal para aplicar los recursos, no se podrían aplicar, o si se aplicarían, no podría ser controlado, fiscalizado, ni sería para nada
organizado, ¿verdad? No existirían partidas presupuestarias y no cumpliría los objetivos de las políticas económicas, financieras, para las políticas sociales de desarrollo productivo, ni ninguna otra, ni los objetivos que establece la Constitución Política del Estado. Así que el, es como una guía, ¿verdad? Esto del presupuesto para una guía de gasto para las, para las instituciones públicas. Y esta ley, como les dije, se llama presupuesto, ¿no? Y sale de manera anual y va a estar para que esté vigente al año siguiente. Entonces, el presupuesto del 2021 se va a aprobar el 2020, ¿no? Y así sucesivamente. El del 2022 se va a aprobar el 2021 para que esté vigente en esa gestión. Y como una ley también se imponen sanciones a su incumplimiento, ¿no? Pero es una ley que está dirigida solamente a aquellos funcionarios públicos, aquellas instituciones que tienen que ver con la formulación y la aplicación de sus presupuestos. Ahora, en cuanto al gasto público, ¿no? Este tiene una doble importancia, ¿no? Tiene una importancia económica y también tiene una importancia social, ¿no? Es importante económicamente porque es el elemento de mayor volumen de digamos, de la actividad económica de los países, de la disposición de sus recursos. Entonces, como se presentan presupuestos cada año, ¿verdad? Y las necesidades son crecientes y los recursos son limitados. Entonces, el, este elemento económico siempre presenta un déficit, ¿verdad? Es, eh, es tan, es tan alto el requerimiento de o la existencia de necesidades públicas y el requerimiento de la prestación de servicios básicos que económicamente nunca va a alcanzar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una situación de déficit, ¿no? Y el déficit quiere decir que gasto más de lo que tengo, ¿no? Eh, mis ingresos son menores a mis egresos o a mis gastos. Entonces, ahí me presenté una situación de déficit, lo que es contrario al superávit, que se presenta cuando, ya habíamos visto, cuando los ingresos superan a los ingresos, pero eso no pasa en el gasto público, ¿verdad? Porque nunca se pueden atender el 100% de las necesidades públicas. Entonces, hay que atenderlas solamente hay que optimizarlas en la mejor medida posible de acuerdo a los recursos de los que se dispone, ¿no? Y por, esa, por ese elemento de mayor volumen de disposición económica es que tiene una importancia, eh, bueno, valga la redundancia, económica, ¿no? Y también tiene una importancia social porque se influye mediante el gasto público se influye en la sociedad porque se priorizan la satisfacción de algunas necesidades determinadas, ¿no? Como por ejemplo la vivienda, ¿no? Para que todos puedan tener el acceso a la vivienda social, o tal vez se prioriza la salud, ¿no? Entonces va a tener un impacto directo sobre la sociedad en su conjunto al priorizar una determinada necesidad, ¿no? Y ya se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a quedar ahí y vamos a retomar en unos 15 minutitos para terminar esta lección y poder dar la tarea para la próxima clase y avanzar más y concluir con esto del derecho financiero, ¿no? Entonces, no se olviden poner sus nombres en el chat grupal para que tengan eh, la, el registro de su asistencia y si tienen alguna duda o alguna consulta o observación en este momento para que la podamos absolver. Y si no hay dudas, si no hay observaciones y si no hay comentarios,
Entonces, estamos retornando en 15 minutitos para poder finalizar la clase. Mm, Entonces, hasta luego.